usted en su momento era de las centrales de los trabajadores, acompañó todos esos procesos de la gente pues por sus derechos, y hoy, tanto tiempo después, usted es el ministro del Trabajo en el gobierno, se podría decir, uno de los primeros gobiernos después de mucho tiempo de izquierda. ¿Usted ha visto que el país ha cambiado algo? Porque a nosotros en los jóvenes, parte del no copio, es un país sin esperanza, sin oportunidades, y donde el mayor sueño del joven es irse del país. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. No, claro, por supuesto que este país es otro después del presidente Gustavo Petro. Hay un texto de Hernando Gómez Buendía, ¿no?, que se titula precisamente así, El país después de Petro. Empezando por la conversación pública. Este país cambió su conversación y la democratizó. Porque los asuntos de la política monetaria, ¿de quién eran exclusivos esos asuntos? De una élite tecnocrática que se reclamaban como los únicos que podían hablar de las tasas de interés o de las variables macroeconómicas. Eso es un asunto de conversación en la sala, en la casa de la gente, en el comedor, en los sitios de trabajo. Los derechos laborales eran de una burocracia sindical o de una dirigencia sindical, de una élite empresarial y de unos cuantos académicos. Bueno, discutimos una reforma laboral y la aprobamos con la gente en la calle, con la gente hablando de sus derechos laborales. O los temas salariales, hay una comisión que discutía, ¿no?, la combinación de unas variables contables y aritméticas, y entonces cómo se combinaba la productividad de todos los factores y la inflación, y eso no lo entendía la gente. Pues llegó el salario vital a este país, ¿no? Y eso es una ruptura y eso es un cambio, ¿no? Y te menciono otro además, se cambia la conversación y se democratiza. Y se cambian los que dirigen el Estado, ¿no? Sí, cambió. Bueno, yo no soy socio de ninguno de los clubes de los ricos de esta ciudad, ¿no? Yo me crié en la plaza de mercado de Valledupar. Mi papá eran analfabetas, campesinos, ¿no?, catatumberos. Y si... Eres de Ocaña, ¿no? Eres de Ocaña. Sí, yo soy una mezcla de ocañero y de vallenato, ¿no? Pero vengo de la lucha social, ¿no? ¿Quiénes eran los ministros de Trabajo? Bueno, terminaron dándole como premio de consolación el Ministerio del Trabajo a los dirigentes sindicales que terminaban haciendo una gestión del ministerio, ¿no?, a imagen y semejanza de los dictámenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y de la tecnocracia neoliberal. Bueno, a mí me tocó por fortuna ser ministro del Trabajo con este gobierno y con este presidente. Pero te menciono otros. Bueno, ¿para quién estaba reservado el Ministerio de Minas de este país? Para los que venían de Harvard a hacer barbaridades con los recursos naturales de Colombia, ¿no? ¿Hoy quién es? Un expresidente de la USO, un obrero, hijo de una madre comunitaria. ¿Y quiénes eran los ministros de educación? Los que venían de la UNESCO, porque cada ministerio era una silla giratoria. ¿Y por quién esa conversación? Y entonces Daniel Rojas, ¿quién es? Es un muchacho de las comunas de Medellín, que viene de la lucha juvenil, un joven, ¿no? Y te puedo seguir mencionando, digamos, los ministros que tenemos y el gabinete que tenemos. Claro, nos hemos equivocado, por supuesto. Sí. Tenemos que enfrentar una oposición brutal, no solo de las élites económicas y del Congreso de la República. Ya tú estabas mencionando antes de que yo entrara lo que pasó con la jurisdicción agraria, porque eso es una parranda de terratenientes y de despojadores los que dominan el Congreso de la República. Yo les agradezco que hagan eso, porque le hacen campaña a la constituyente. Ay, güey, madre. Oiga, sí. Es tema duro, ¿no? Entonces nos dan argumentos y le dan argumentos al presidente para decir, mire, es que con ese Congreso no se puede. Antonio, perdón, ministro, qué pena con lo de Antonio, es que pero es que como estábamos hablando... Te vi casi llorar, ¿cómo no te voy a decir, Antonio?
Hay un chisme sobre la subida del salario mínimo al 23%, que el país, por cierto, no se acabó. Ahí seguimos. No, las vacas sagradas de la economía quedaron, digamos, un poco descolocados. Ahora lo apoyan, ¿no? Ahora lo mejor que le pasó al país. No, la Forí. Sí, la Forí. No, por Mismo favor. Abelardo lo dice. Sí. Porque se le va la popularidad abajo. Las pocas que tienen. Entonces, el chisme que hay es que hubo mucha angurria. Angurria se le dice, en términos coloquiales, al hambre desmedida del rico. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, angurria significa 2 puntos. Hambre en demasía. Estaban ganosos. Entonces, los angurriosos. Los angurriosos de los gremios. ¿Cómo fue esa negociación del salario mínimo? Para que vean que con Petro es un problema tremendo negociar. Yo les decía es que ustedes todavía no conocen al presidente que tenemos. Cuéntanos por favor. No, yo había ido a la conferencia de Ginebra de junio, la Conferencia Internacional del Trabajo, y en esa conferencia con quien dirige las relaciones internacionales en el ministerio, Diego Garzón, debo mencionarlo, porque con él, en las conversaciones con la OIT, nos enteramos de que la OIT tenía un estudio para Colombia del año 2024 sobre salarios vitales. Okay. Y entonces nos contaron qué había arrojado ese estudio. Y entonces yo, digamos, pensé que ese era un buen insumo para la discusión del salario mínimo que me iba a tocar a final de año, ¿no? Yo tenía claro, por supuesto, que es de los debates más importantes de un ministro del Trabajo o de un ministerio del Trabajo. Y Petro ya venía con una política de incremento salarial sostenida. Se había venido disminuyendo porque el primer año de Petro fue un incremento del 16%, el segundo fue del 12% y ya el último, el tercer año, fue del 9.5%. Entonces le dije a Diego, o conversamos con Diego, dijimos, llevemos esta discusión a Colombia. Llegamos a Colombia y, por supuesto, cuando ya iba a arrancar la discusión de la comisión de concertación, hay una comisión creada por la Constitución y por la ley para concertar entre empresarios y trabajadores y gobierno el incremento del salario mínimo. Esa comisión funciona en diciembre, así lo establece la ley, y debe tomar una decisión antes del 20 de diciembre. Si hay acuerdo, ¿no?, comunicar el acuerdo, y si no hay acuerdo, entonces el presidente queda con la facultad de decretarlo. Entonces lo que hicimos fue llevar como primer punto de discusión, conocer el informe de la OIT y sobre el salario mínimo. Máster, me imagino que ellos el señor Cabal también le dijo como ellos estaban sorprendidos porque nunca antes había ocurrido eso. Yo, por supuesto, ya había hablado con el presidente de la República, le dije, presidente, está este estudio, el presidente, y le dije además, el artículo 53 de la Constitución Nacional, no, eso lo dijo él, dijo, no, pero es que además el artículo 53 de la Constitución Nacional habla del salario mínimo vital y móvil. Y entonces dijimos, bueno, pues el presidente dijo, hay que meter la discusión del salario vital. Y eso fue lo que hicimos. Y efectivamente, pues como lo sabe la opinión pública, no hubo acuerdo. Y no hubo acuerdo no tanto por los trabajadores que propusieron un incremento del 16%, sino por culpa de los empresarios o por cuenta de los empresarios que propusieron un incremento del 7.21% y no quisieron moverse del 7.21%. Los trabajadores... Y ahora están montados, ¿no? Bru, sí, excepto Cabal. Sí, los trabajadores dijeron, discutamos sobre 2 dígitos. 2 dígitos es entre el 10 y el 99%. Pero ellos dijeron, no, 2 dígitos no, 7.21, no hubo acuerdo. Entonces, como no hubo acuerdo, quedó en manos del presidente de la República y del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo. Y efectivamente, el presidente, ya con la competencia en sus manos, dijo, pues entonces, si no se acordó en la mesa, en la comisión, pues vamos a que por vez primera Colombia tenga 35 años después, despedida la Constitución del 91, lo que ordenó la Constitución, que fue el salario mínimo vital. Golpazo electoral, ¿no? Tampoco hay que negarlo. Pues
O sea, fue tan electoral que Uribe se montó, que Brookman Master se montó. O sea, Pues nosotros sencillamente no estábamos pensando en la próxima elección, estábamos pensando en reducir la brecha entre el salario mínimo y el mínimo vital de los trabajadores de Colombia. y luego vieron todo eso. La brecha no es del 23, la brecha es del 28. Nosotros dimos un salto grande, todavía queda faltando un pedacito para cerrar esa brecha. Oye, y salieron un poco de economistas en medios a decir que esto iba a acabar. Ah, sí. No. Pero, ¿y cómo está la inflación? Yo ni siquiera Está en el pienso eso. 5.2%. La tasa de desempleo de marzo es del 8.8%, la más baja en marzo de todo el siglo. El crecimiento económico está en el 2.6%. ¿Sabe cuál es el promedio de la OCDE? 1.5%. Casi estamos por el doble del promedio de la OCDE. La informalidad ha bajado del 58 al 55. Los empleos van creciendo, se generan más empleos formales que informales. En fin, todos los indicadores son indicadores positivos. Y ya llevamos 3 meses de salario vital. Hicieron una intentona de tumbarlo en el Consejo de Estado. Sí. Que le dio más alas a una Sí. Petro. Eso Y salió Pues- la gente a celebrar en redes, ¿no? O sea, los militares bailando, los auxiliares médicos, todos estos diciendo como, uy, por fin en Sí, verdad nos claro, llegó". porque el salario vital no solo beneficia a los trabajadores de salario mínimo, que son 2.400.000, también beneficia a los que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que son 6 millones de trabajadores. Y beneficia a estos nuevos beneficiarios del salario mínimo, 100.000 soldados y policías, 410.000 aprendices del SENA, beneficia a las trabajadoras domésticas, ¿no? Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Me encontré con esto, para que vea usted la dosis de justicia que tiene el salario vital. Me lo encontré en el Huila, me encontré con una asociación de mujeres en San Agustín, Huila, les mando un saludo, que son beneficiarias, o mejor, que son las que reciben el auxilio alimentario, la cuota alimentaria de los papás de sus hijos, porque son madres cabezas de hogar, que tienen demandados los papás de sus hijos. Que son Y eso, muchos, ¿no? eso está indexado al salario mínimo. Ok. Entonces, ellas reciben por la cuota alimentaria de sus hijos un incremento del 23%. Y después de ese golpazo electoral, nos metemos en esta aventura de la constituyente. ¿Cómo es eso? O sea, Lo veo como animado. no, está- No es ninguna aventura, no es ninguna aventura. esa locura, ¿cómo Eso así? no, es una convicción. No para sustituir la Constitución del 91, lo dijo el presidente. De la cual tú fuiste Yo uno de los fui grandes del movimiento gestores, estudiantil. Yo, después de todo este dolor de mi hermano, ¿no? Yo encontré una luz al final del túnel, porque estábamos en un momento en el que el muro de Berlín se había caído, ¿no? Que es como si a la Iglesia Católica se le cayera el Vaticano. Estaba en un estado de perplejidad, desencantado de la guerra, desencantado de la lucha armada, y buscando horizontes para mi vida. Y ahí fue cuando comencé, ya yo venía leyendo a Habermas y leyendo a Foucault y leyendo a Freud y esculcando otras lecturas, otras maneras de entender el mundo. Y ocurrió entonces el inicio de la negociación del M-19 y la irrupción del movimiento estudiantil por la constituyente. Y yo dije, esta es una buena manera de reivindicar a Juan Antonio. Luchar por el cambio, pero no por la vía de una guerra atroz que le quitó la vida a él. Y me metí a la constituyente en el 91. Y la de ahorita. Y ahora te vas a meter a... Y ahora me voy a meter en la segunda ¿Y constituyente. cómo está eso? Porque vemos, por ejemplo, el gobierno Petro está, vamos con la constituyente, pero la campaña de Iván Cepeda, que se supone que será el continuismo, está como que sí, como que no. También producto de que, por ejemplo, hoy Luis Alberto Murillo se sumó y es de los que dice, uy, una constituyente y con sus
con su avena y su pitillo, ¿no? Los verdes también con su avena y su pitillo. Los verdes que usted los conoce muy bien, ¿no? Sí, pero... Incluso usted es verde. Sí, yo soy verde, pero soy un verde en estos momentos medio raro porque respeto mucho la decisión, no me puedo meter en política, ¿no? Ni en política electoral. Así que esa campaña electoral irá por su cuenta y la contienda electoral también, y nosotros muy aplicados en recoger las 5 millones de firmas que vamos a llevar con el presidente Petro el 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso de Colombia. ¿Y el fantasma de Chile no da un poquito ahí de zozobra? No, Colombia es Porque distinto a Chile. Yo no creo que aquí se repita lo de Chile. No se repitió. Hay otro país aparte del petrismo, sí, pero, que es grande pero no se repitió. Mire las cifras. Acabó de salir la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. El presidente Petro está casi en el 50% de aprobación. Pero hay otra cosa más que no es lo mismo como terminó Boric, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Boric. Pero son dos circunstancias distintas. Nos parecimos en que el triunfo de Boric y el triunfo de Chile, de Colombia, de Petro, estuvo precedido de los estallidos sociales en Chile y en Colombia. Pero ya luego en el desenlace del gobierno, en el desempeño del gobierno, las cosas han tenido, digamos, otra suerte. Pero hay otra cosa más impresionante. En un país donde Carlos Castaño vendió 2 millones de copias de Mi Confesión y que la gente decía si se lanza votaría por él en el 2002. Pues escogieron, a alguien del espectro en esas elecciones. Que la mitad de la población se considere de izquierda es un dato muy hueputa. Sí, claro. O sea, que más allá de la sombrilla de Petro con su favorabilidad, la mitad de la gente, por eso no creo que haya encuestas que permitan saber qué grado de penetración tuvo el progresismo en los sectores que no se miden. No, yo creo que aquí ese es otro cambio político en la sociedad. O sea, antes la gente no se reclamaba de izquierda porque ser de izquierda pues era un estigma, ¿no? Y si lo era, pues lo asumía de manera vergonzante. Eso no aparecía registrado en las encuestas, pero aquí la gente, digamos, en el buen sentido del término, se descaró. Y la gente además entendió lo que significa un gobierno de izquierda, ¿no? Un gobierno de izquierda son los cambios. Un gobierno de izquierda es la reforma laboral, un gobierno de izquierda es la reforma pensional, un gobierno de izquierda es el salario vital, un gobierno de izquierda es la revolución agraria más grande que ha tenido la historia de Colombia, ¿no? Digamos, sin ninguna discusión y sin ninguna duda. Un gobierno de izquierdas es liderando ante el mundo la transición energética y enfrentar el cambio climático. Y un gobierno de izquierdas es proponiendo una política distinta para enfrentar el narcotráfico. Ningún presidente en ejercicio en Colombia se había atrevido a decir que la guerra contra el narcotráfico era una guerra perdida. ¿Sabe cuándo lo decían? Cuando ya eran expresidentes. Hijo de puta. Sí, mire, Gaviria se volvió, ¿no?, antiprohibicionista después de ser presidente. Santos, igual, ¿no? Todos, ¿no? Pero jugársela. Pero un presidente que saliera a decir y que promoviera además un acuerdo internacional en Viena, ¿no?, para modificar el enfoque de lucha contra las drogas. Eso no lo había hecho ningún presidente en ejercicio, ¿no? O un presidente que saliera a decir: rompo relaciones con Israel y con Netanyahu, ¿no? Como lo hizo el presidente. El presidente es un héroe en el mundo árabe, ¿no? Dígame qué presidente de Colombia tuvo esa estatura. Bueno, eso es ser de izquierda. No, pues, Iván eso Duque es ser de izquierda. No, los memes. Izquierda no es andar con el capital de Marx debajo del brazo. No, que es leerlo. Coherente. Sí. Y es poner en marcha, convertir en acción territorial los cambios y las reformas que la sociedad reclama. Y sobre todo esa sociedad excluida. Son millones de colombianos que veían el poder como una cosa inalcanzable, inaccesible, ¿no? Y que veían la riqueza como el privilegio de unos pocos. Y veían a los economistas del tiempo diciendo que la economía va muy bien, pero el salario mínimo estaba en más bajo de Latinoamérica. ¿Se acuerda Echeverry, no? El que dijo, no, el país va mal, pero la economía va bien. Imagínese. Pues si había uno que pensaba que la canasta de huevos valía 1.500 pesos. Hágame el favor. Ese no fue el que... Bueno, yo sé que ya tenemos que irnos. Además juega
París Saint-Germain, Bayern, no me lo pienso. No, la perder. gente se va a El perder ministro eso por de estar Como acá. diría el camarada Lenin, primero el partido. Ah, sí, ¿usted es amante del fútbol? Me gusta el fútbol, ¿Y claro. qué equipo es usted? Imagínate tú. Usted es del Cesar, ¿no? Sí. No me diga que la Alianza Valledupar, porque ahí sí que... Pues, Porque no, la el combinación Junior de de- la Alianza el con Problema, el Alianza Fútbol Club, claro que sí. Pues, el Valledupar se llama ahora. pero usted tiene No, el Junior de Barranquilla. del Junior. Claro. Uy, Tu papá. ¿tu papá? Uy, no. Quiero hacer esta última pregunta dirigida a Antonio y no al ministro. La unidad de personas desaparecidas, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas anunció hace unos días que cerca a Bucaramanga, al área metropolitana de Bucaramanga, encontraron restos, una fosa común que podría tener más de 35 años. ¿Tú piensas que ahí puede estar gente que tú conociste? Yo creo Como que Carmenza. yo creo que ahí está Carmenza. 23 cadáveres que están en medicina legal. Aprovecho para decir la medicina legal, abrevien los tiempos, agilicen los tiempos para examinar esos restos, pero es muy probable que ahí esté Carmenza Landazábal y yo tengo el pálpito de que ahí está Carmenza. Y su compañero Osvaldo Gómez, que no hay que olvidarlo también, porque fueron desaparecidos los dos cuando salieron a hacer una llamada telefónica, dejando a su hija de 5 meses de nacida en la casa en donde estaban viviendo en ese entonces. Y la niña tuvimos que recogerla. Los vecinos se dieron cuenta, ¿no? Los vecinos se dieron cuenta y al final de la tarde, varios compañeros fueron, yo no fui, pero varios compañeros fueron y recogieron a la niña, esa misma que hoy embarazada o hace unos días, unas semanas, recibió el título póstumo de su madre. ¿Cómo se llama ella? Luz. Luz Elena. Nombre tan bonito. Ministro, muchas gracias. Oiga, A ustedes. ministro, pero solo una cosita porque a Iván dice, no podemos dejarlo ir. Podemos hablar de que agilice la Corte de la reforma pensional, podemos hablar de la reforma laboral, pero hay algo que tiene al país convulsionado. Mi mamá no ha podido superar lo de Jorge Alfredo Vargas y lo de Ricardo Rego. Este tema de la cosa como va, es la punta del iceberg para un problema sistemático que hay en el país. Sí, nosotros pusimos en marcha un plan nacional de inspección en medios de comunicación, nacionales y regionales. El informe preliminar que hemos hecho dan cuenta de 200 hechos de acoso sexual y de acoso laboral en los medios de comunicación. Hay unos periodistas que también, o unas periodistas que han también desarrollado una investigación paralela a la nuestra, que habla de 260 hechos. Y bueno, y de allí se derivarán acciones del ministerio, que pueden ser sanciones, como resultado de las investigaciones que adelantemos. Pero lo más importante es que enviemos un mensaje contundente y poderoso desde el gobierno y desde el ministerio. Estos sitios, que son las salas de redacción, que son los sitios de emisión, allá donde hacen el trabajo los periodistas cuando van a alguna parte del país o fuera del país, en fin, en los corredores de los medios de comunicación, tienen que ser sitios libres de todo tipo de violencia y acoso. Ese es el mensaje. Y bueno, ¿y el Junior que se gana la Libertadores o la Liga? Perdón, pero hay una pregunta, ya está la de cierre, pues que la pregunta a la gente. Que si gana Cepeda y si él lo convoca, ¿usted seguiría en el cargo? Pues es que si uno es de izquierda y hay un presidente de izquierda, fue lo que me pasó con el presidente Petro, y lo llama a ser parte del gobierno, pues uno no tiene manera de decirles que no. Buenísimo. ¿Cuánta gente se conectó? Estuvo... Bueno, en este momento tenemos como 400 en Facebook, 500 en YouTube, no sé cuántos en TikTok y los que lo van a seguir viendo, ¿no? Aquí varias primicias. Antonio Saguino, hincha del Junior. Vean donde va así, locos realmente. Y pues todos los temas de la constituyente y esta historia también con lo del ELN que realmente, es cabroso, ¿no? Realmente esta realidad de país. Muchas gracias, Antonio, muy amable. Aquí siempre he venido a no copiar, por A favor. ustedes no copiamos, sin permiso. Sin permiso. Ya. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.